Muy buenas tardes a todos. Son las 2:34 horas, hora Bogotá, es decir, 3:34 minutos hora Nueva York. En aproximadamente 25 minutos, 20 minutos se cierra la sesión en Estados Unidos, pero como es usual desde Finanzas Trading y junto con Active Trades vamos a grabar nuestro cierre diario del mercado. Usualmente se hace el cierre diario del mercado y el cierre semanal del mercado. Vamos a tratar de unificar eso para que no sean dos videos y combinar todo en un solo video y que sea más rápido y entendible y no tengamos que repetir la introducción, inclusive ciertos datos. Entonces, vamos a combinar esos dos formatos con el objetivo de que todo sea más rápido, pues en el último día de la semana, para poder tomar nuestro fin de semana y descansarlo como se merece. Bueno, vamos a eso, vamos a iniciar directamente con el calendario económico el día de hoy. Bastante interesante el calendario económico, no solo por lo que teníamos en cuanto a datos macroeconómicos, sino también en relación a pues el gran evento, uno de los eventos más esperados por los que seguimos el mercado financiero, que es el simposio de Jackson Hole, que es básicamente una reunión de varios bancos centrales que se hizo de manera virtual. Comenzó el día de hoy, donde varios banqueros centrales, las cabezas de los bancos centrales y muchos miembros de bancos centrales de diferentes partes del mundo daban su opinión respecto a la política monetaria, cómo iba a continuar, y cómo la estaban proyectando. Uno de los argumentos más interesantes es que Jerome Powell el día de hoy mencionó que efectivamente la retirada de estímulos va a comenzar este año, es prudente teniendo en cuenta los temas de inflación y el mercado ya lo está pidiendo, ya estamos arrojando, aunque a pesar de que las cifras como por ejemplo las del empleo no son lo que esperaba, pues aparentemente la inflación no va a dar paso para esperar más tiempo frente a que la economía se siga recuperando. Y lo que preocupa más en lo personal como economista es que el mercado estadounidense sobre todo se está enfrentando a unos niveles de liquidez altísimos, es decir, mucho dinero en el mercado, pero que no se esté reflejando en el crecimiento de Estados Unidos. Eso es básicamente lo que se llamaría una trampa de liquidez, que es un fenómeno bastante interesante, pero para no hacerles más largo el tiempo, simplemente es un momento en el cual el mercado no está reaccionando a los estímulos que se están recibiendo por parte de la política monetaria y es bastante peligroso porque lo único que hace es en ese momento es comenzar a aumentar la inflación sin ningún tipo digamos, de recuperación, de indicadores económicos positivos, y eso es lo que en lo personal a mí más me preocupa, y estoy seguro que el Banco Central, los diferentes bancos centrales, específicamente la Fed, ya identificaron este problema. Vámonos directamente a los datos el día de hoy. Teníamos la inflación, datos inflacionarios para Canadá. En general, estos datos pues apuntan a la baja, una reducción interesante, sobre todo interesante el que los índices de precios al productor estén apuntando hacia la baja. El dato anterior era 17,2 y el dato que se arrojó es de 15,4. Esto es bastante positivo porque indica que pues con el tiempo las presiones inflacionarias no se van a tener que trasladar a los consumidores, sino que probablemente, o si se van a trasladar, no se van a trasladar en una proporción tan grande. Por supuesto, en temas empresariales sabemos que hay dos formas de lidiar con los altos precios que hay en general en la economía. Si tú eres empresario, tienes una de dos: o lidias con esos altos costes y reduces tu margen de ganancia, o simplemente traspasas ese precio al consumidor y continúas con tu margen de ganancia pues igual. Entonces, usualmente lo más usado es que las empresas trasladan esos sobrecostos a los consumidores. Entonces, estas noticias se ven con unos ojos bastante positivos para la economía canadiense, que, pues bueno, por supuesto está muy atado al tema del petróleo, pero en general también presenta cierta independencia como un país pues desarrollado, pues que todos conocemos. Adicionalmente de eso, el comercio internacional de bienes en julio para Estados Unidos resultó una cuota positiva. Por otra parte, las expectativas de inflación de largo plazo, esto es una buena noticia, se redujeron ligeramente de 2,8, pasaron a 2,9, y digo que se redujeron ligeramente porque cuando estamos hablando de expectativas de inflación, lo interesante es lo que el mercado piensa. El mercado arrojaba un dato de 3% y se arrojó un dato de 2,9. Por supuesto, la inflación, a las expectativas de inflación se siguen aumentando, y esto es bastante peligroso porque ya estamos en cuotas pues superiores al 2% de inflación.
Adicionalmente, las perspectivas de inflación a un año son muy altas. Estamos hablando que superan el 4%, el valor anterior era de 4,7 y se redujo ligeramente con un 4,6. Probablemente estas expectativas de inflación a un año tengan que ver con unas materias primas que han corregido ligeramente a lo largo del año, como lo vamos a observar ahorita en el análisis de materias primas ya en unos minutos. El sentimiento del consumidor sigue siendo negativo. Esto es un dato que definitivamente pesa muchísimo porque pues una gran liquidez en el mercado se vería reflejado pues en un consumidor bastante positivo, pero no está siendo así. Entonces esto es uno de esos síntomas que digamos que llaman a tener cuidado de parte de los bancos centrales. Un dato también bastante interesante el día de hoy y que le da más argumentos a lo que dijo Jerome Powell el día de hoy, y es el dato de PCE. El dato de PCE arrojó una lectura para el mes de julio de 4,2 contra el dato anterior de 4%. Recordemos que el PCE es un dato inflacionario que maneja la Fed. Es muy diferente en la forma en la que se calcula la inflación general que todos conocemos, pero pues es la inflación a la que el Banco Central o la Fed le presta atención. Básicamente, para que tengamos en cuenta la noticia más importante del día de hoy es que Jerome Powell, pues como les decía, mencionó que sí se va a dar la retirada de estímulos precisamente por este tipo de síntomas. Ahora, en general, esperaríamos que el mercado se hubiese puesto negativo ante la noticia de que se van a reducir em, los estímulos, pero lo más probable es que el mercado no entre en una volatilidad extrema y sobre todo en un tono negativo hasta septiembre, que es la fecha que se tiene planeada, en donde probablemente vayamos a ver más detalles acerca de cómo, cuándo y hasta cuánto se va a hacer la retirada de estímulos. En el panorama de Forex, bueno, en el día de hoy lo que tuvimos fue un dólar americano con la tendencia bajista que ha tenido a lo largo de esta semana. El día de hoy la corona nórdica se apreció 1,4 frente al dólar americano, el rand sudafricano 1,2, una apreciación del 1,2 frente al dólar australiano y en menor apreciación el neozelandés que se apreció 0,9% frente al dólar americano, al igual que el rublo. El euro también siguió más o menos los pasos del dólar americano, no se comportó tan negativo el día de hoy, pero por supuesto mayoritariamente negativo. La libra esterlina supo mantener el escenario de esas divisas tan importantes y tuvo una jornada mixta, mientras que comenzamos a ver resultados muy positivos para el para el franco suizo, para el dólar neozelandés y para el australiano. En menor medida, hoy tenemos un dólar canadiense que se ubica en un terreno mixto en general, y el yen japonés junto con el dólar americano cayeron. En general, podemos observar que divisas que se apegan mucho a los commodities, como son el canadiense, el neozelandés y el australiano, en general tuvieron un buen movimiento, y divisas emergentes como el rand sudafricano y el peso mexicano y el real brasileño, que no está acá, pero se comportaron bastante bien. Mientras que divisas como el dólar y el yen japonés, pues actuaron muy mal. Esto nos da unos primeros indicios de que hoy el cierre del día y el cierre de la semana nos habla de una jornada bastante adversa al riesgo, perdón, con bastante apetito al riesgo y saliendo de posiciones de cobertura como son el dólar americano y el yen japonés. Podemos constatar qué fue lo que pasó a lo largo de la semana. Vivimos grandes variaciones, por ejemplo, en divisas como por ejemplo divisas importantes como por ejemplo el euro, que se apreció 1,62% frente al dólar canadiense, el dólar americano, que se apreció 2,41% frente al dólar canadiense, la libra esterlina se apreció 0,73% frente al dólar canadiense. Podemos ya comenzar a observar que el dólar canadiense no fue una divisa que le fue bien esta semana, sobre todo por unos precios del petróleo que perdieron bastante y que solamente hasta el final de la semana se comenzaron a apreciar. Inclusive las pérdidas hubieran sido peores si el petróleo no se hubiera comenzado a recuperar en los últimos días de esta semana. Adicionalmente, podemos ver cómo la libra esterlina se apreció 1,7 frente al dólar americano, y también podemos ver cómo el euro se apreció 0,83 frente al dólar americano. En general, podemos hablar que el dólar americano no tuvo la mejor variación de esta semana. El mercado también con una muy poca volatilidad en renta variable, pero en general el dólar americano tuvo un terreno negativo esta semana. Para mencionar, em, de pronto valga la aclaración entender que el dólar australiano
cayó un 3,24% hasta el dólar americano y solo hasta el día de hoy está recuperando terreno semanalmente. En cuanto a renta variable, el día de hoy, pues en general nos posicionamos positivos, muy buenos rendimientos para el Nasdaq, para el S&P y para el Dow Jones, sobre todo para el Nasdaq que se apreció casi ligeramente por encima del 1%. En general no vimos pérdidas el día de hoy para la renta variable, solamente en Asia, específicamente el índice Hang Seng cae muy ligeramente. El índice dólar, como pueden ver, cayó hoy un 0,44 y a pesar de que el escenario fue muy positivo para la renta variable en Estados Unidos, en Europa no tuvimos el mismo comportamiento. El IBEX 35 se apreció un 0,33% y el DAX alemán 0,37%, mientras que vemos como el Nasdaq se apreció el día de hoy un 1,10%. En la variación semanal, en general, muy buenos rendimientos para el Hang Seng, que hoy lo vimos cayendo ligeramente, pero muy buenos rendimientos, una apreciación por encima del 2%, el Nasdaq también por encima del 2% y el S&P 500 muy cercano a un crecimiento del 1,5%. En general podemos ver que en los índices europeos como el DAX alemán y el IBEX 35 no tuvieron la fortaleza que tuvieron los índices estadounidenses. Tengo que mencionar también que parte de de la gran apreciación el día de hoy del Hansen, digo, semanalmente del Hansen, se vea que pues vivimos un periodo muy negativo de parte del Hansen hace 2, 3 semanas y pues lo que estamos observando es un mercado que pues va en búsqueda de aquellos valores que están infravalorados y que los está apreciando, entonces tiene todo el sentido del mundo. En cuanto a materias primas, pues observamos que en general la variación semanal es positiva, eso sí, cabe recalcar que mensualmente hemos tenido un comportamiento mayoritariamente negativo para las materias primas. Eso sí preocupa que materias primas como el trigo y el maíz mensualmente no hayan tenido ninguna variación. ¿Por qué preocupa y por qué menciono el tema mensual? Porque parte de las expectativas de inflación a un año que van a la baja van por este tipo de resultados. En la plata que cayó un 3,23% en una variación mensual, el cobre cae 3,65%, el platino cae 5,63%, el petróleo, el WTI también cae en 5%, el aceite de calefacción y el café. Entonces esas son muy buenas perspectivas, eso sí hay que mencionar que aún hay materias primas, sobre todo agrícolas, que siguen con unas apreciaciones muy grandes. Estas expectativas de inflación, por supuesto, no son positivas, por lo menos en el largo plazo para las economías en general. El día de hoy, en el análisis diario, podemos observar cómo el oro se apreció en 1,43, la plata se apreció en 2,22%, el cobre se crece 1,67, el platino también crece un 3,29%, el petróleo Brent y el WTI también se apreciaron el día de hoy cercanos al 2% ambos. Entonces, muy buenas apreciaciones para el Brent, que ya comienza a recuperar esos precios que había perdido a inicios de semana. El café crece un 1,19% y de los únicos que caen, el trigo cayó un 84 el día de hoy al final de la jornada. En general, la variación semanal para todas las materias primas es bastante positivo. Seguimos centrados en un panorama de absoluto positivismo en materias primas. En cuanto a rentas, en cuanto a activos riesgosos o altamente riesgosos como las criptomonedas, el día de hoy fue una jornada bastante positiva, recuperando de pronto niveles de piso que se habían perdido la semana pasada, recuperando esos 48.000 pesos que perdió Bitcoin. Hoy cerró con una precisión del 3,33%. Ethereum cerró con una apreciación del 4% y Cardano, por ejemplo, una muy buena jornada con una apreciación del 13%. En general, un mercado con bastante apetito por el riesgo el día de hoy. Muy interesante eso, a pesar de las declaraciones de Jerome Powell. Eso solo habla de un mercado que cada vez es menos volátil y que cada vez, por así decirlo, está más seguro de cómo se va a manejar la política monetaria. Esto también habla de un muy buen trabajo de parte de la Fed, tengo que mencionarlo, a pesar de que no, la rapidez y la forma en la que se han hecho las cosas no es de digamos que de mis quereres, pero muy buena jornada y muy buen trabajo de parte de la Fed para mantener al mercado en unos niveles estables y sobre todo en unos en niveles positivos. Eso es todo por la semana. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading. Un saludo. No me queda nada más que recomendarles que continúen estando muy atentos de las recomendaciones de inversión que hacemos día a día desde nuestro grupo de inversionistas y desde nuestro grupo de analistas. Y nada, no me queda nada más que recomendarles a que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trades. Un saludo y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.